A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Crítica y Construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y bienvenidos a una nueva edición de su programa Destino Libertad. Como todas las semanas, buscamos expertos en temas de coyuntura e interés nacional. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Pozo. En nuestro programa analizaremos varias aristas del tratado firmado entre Ecuador con el FMI. Y nuestro invitado es el economista Mauricio Pozo, como lo anuncié, reconocido profesional, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y con maestría de la Universidad de Notre Dame. Ex candidato a la vicepresidencia, ex ministro de Economía y Finanzas y profesor reconocido de varias universidades del país. Actualmente se desenvuelve como presidente de su firma de consultoría y análisis económico y financiero, Multienlace. Mauricio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cristina, un gusto estar aquí. La primera pregunta que me gustaría, antes de abordar la carta de intención que firmó el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, es cuál fue el contexto cuando te toca como ministro de Economía firmar una carta de intención. ¿Cuál fue el contexto político e histórico del país? ¿Cuál es la diferencia del actual? Bueno, no hay cómo hacer clonación entre situaciones económicas. La realidad de enero del 2003, que es cuando yo me posesioné en el ministerio, no es la de este actual, momento. Evidentemente. Eran situaciones distintas, pero las dos situaciones difíciles de una u otra manera. En esa época, por ejemplo, habían atrasos con el sector de la salud, con Fuerzas Armadas, con policía, con educación. Teníamos atrasos con gobiernos seccionales, gobiernos de países amigos y organismos internacionales. Por lo tanto, era imposible salir sin apoyo externo. Y la caja que había en el Banco Central en ese momento eran $7 millones, es decir, no alcanzaba absolutamente para nada. Eso obviamente significaba que, como la dolarización tenía apenas 2 años de aplicación, era necesario un acuerdo externo que nos permita traer liquidez, sortear la situación que estaba viviendo el país de ese momento y además fortalecer la dolarización que tenía que mantenerse. Este momento, la situación ha sido muy difícil, estamos hablando de una economía mucho más grande, pero con una deuda creciente que no estaba en ese momento, en el caso cuando yo estuve, con un problema fiscal mucho más grueso, y yo diría con una acumulación de problemas de una década, porque la verdad es esa, y eso demandó a que el acuerdo que busque el gobierno sea un acuerdo de un plazo más largo, como efectivamente es un acuerdo a 3 años, el que yo suscribiera un acuerdo a 1 año, a 13 meses realmente. Y eso significa pues que probablemente la llave maestra del proceso sea la perseverancia, la constancia, la convicción del gobierno, del presidente y del equipo económico en tomar las decisiones que corresponden. Sí. Ya vamos a hablar un poco de la necesidad de este acuerdo, de los desembolsos que se harán y los condicionamientos al país, pero sí me gustaría un poco previamente, ¿por qué hay esta especie de mala fama con ciertos organismos multilaterales y especialmente con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué hay esa especie de escepticismo de que viene a ordenar un poco las economías y a imponer ciertas recetas y que eso podría a la larga significar un impacto social o económico en los países? Bueno, tal vez empezar indicando que el Fondo Monetario no es ni la solución de todos los problemas, ni el culpable de todos los problemas. El Fondo Monetario es un recurso que usan los países cuando tienen problemas, sobre todo de recursos, de falta de plata, y que requieren un cambio de imagen internacional. Es decir, los países que recurren al fondo es porque tienen problemas, los países que no tienen problemas no recurren al fondo.
Yo no recuerdo, por ejemplo, Chile que haya ingresado al fondo en los últimos 40 años. El Ecuador sí le ha tocado ingresar por razones diversas. Pero lo que tenemos que entender es que hay críticas que se sustentan en que los programas del fondo tienen costos sociales. Los costos sociales vienen no porque el programa del fondo lo dice, sino porque una economía que acumula problemas sin el fondo o con el fondo va a tener un impacto social. Es como un sinceramiento de esa economía. El gasto que yo tengo, por ejemplo, que restringir el gasto, porque se me fue la mano, me sobregiré, pongámoslo en sencillo. Eso hace que yo tenga que retirar recursos, y ese retiro de recursos es menos liquidez, y las empresas probablemente vendan menos, contraten menos gente, y hay un costo social sin duda alguna. Eso no es porque firmamos con el fondo, eso es porque la economía se manejó en desorden, y que el fondo obviamente dice usted tiene que nuevamente enderezar las cosas, y sin duda tienen esas consecuencias. A veces dice que la receta siempre es la misma. Yo diría que no es tanto así, pero lo que sí es verdad es que muchos problemas sí se repiten. Los países gastan de más, y cuando hay un problema de gasto excesivo, la prescripción es más o menos la misma. Usted tiene que bajar el gasto de esta manera. Entonces ahí vienen las discusiones, qué del tema impositivo, qué del tema del gasto, qué del tema del personal que trabaja en el sector público, qué el asunto de los subsidios, para que el gasto se reordene y otra vez la casa se ponga en orden. Al hablar de que esto es el rezago de un programa político, un proyecto económico que en definitiva desaprovechó las oportunidades de bonanza que tuvo el Ecuador, endeudó hasta límites insospechables al país, bueno, podríamos adicionar la corrupción, etcétera. Hoy el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo en sí mismo, es un plan de financiamiento, y si, me gustaría también si consideras acertada la decisión de los condicionamientos que el Ecuador ha aceptado. Ya vamos a ir desglosando uno por uno. Bueno, el gobierno es el que prepara la carta de intención, que se llama. Sí. Esa carta de intención pasa a ser discutida con el equipo del Fondo Monetario. Si se ponen de acuerdo en esos principios, eso pasa a aprobación del directorio del fondo y se aprueba el programa. Es decir, es parte de un programa económico, yo diría puede ser todo el programa o puede ser parte del programa. Es también un acuerdo de financiamiento, sí, porque obviamente hay recursos involucrados. Y han comprometido desembolsos. Sí, y es de alguna manera un programa de metas de mediano plazo, incluyendo ámbitos que no necesariamente son solo sociales, sino también en el tema económico y en el tema inclusive político. Recordemos que este programa, por ejemplo, incorpora principios de lucha contra la corrupción, de transparencia, de difusión de información, etcétera, que son válidos con fondo o sin fondo, pero sí rebasa el corregir los desbalances financieros, llamémoslo así, de corto plazo, y trasciende a un plazo más largo. Yo personalmente creo que era muy complicado que el país resuelva la situación en que se encontraba sin incurrir en este tipo de convenios, pero ¿cómo salgo yo si debo a todo el mundo y no tengo la plata? ¿Seguimos con los chinos pidiendo plata al 11% o seguimos emitiendo papeles a las tasas que no estábamos emitiendo? Yo creo que ese proceso no tenía feliz término, y por esa razón creo que el programa, guste o no, era un tema necesario. ¿Son adecuadas las tasas de interés que el Fondo Monetario le ha otorgado al Ecuador, los plazos, etcétera? Y en segundo lugar, sí me gustaría abordar también el equipo económico del ministro de Finanzas, en los condicionamientos los acuerdos que han llegado, es la reducción parcial del gran aparataje público que tiene el Ecuador, que fue una responsabilidad del gobierno anterior. Pero yo no dejo también de pensar que eso es un impacto que va a tener la desvinculación de miles de servidores públicos. Hace poco se hablan de 5.000, se anuncian que vendrán muchísimos más. ¿Cómo se puede un poco, no lo sé, mediar el costo, el impacto que esto va a tener? Entonces, un poco las tasas de interés y luego la primera medida, que es la reducción de la burocracia. Las condiciones financieras de los recursos atados al convenio son condiciones absolutamente adecuadas. Eso está, yo diría, fuera de cualquier discusión.
son plazos de 20 a 30 años, son tasas de interés del 2, del 3% anual, periodos de gracia de 5 y 10 años, es decir, las condiciones financieras son absolutamente blandas. Kilómetros luz de distancia con los chinos, sí, con los chinos o con los bonos que se emitió hace poco tiempo atrás. Entonces eso yo creo que no reviste mayor discusión. Ahora bien, el programa lo que busca es ordenar la casa. Entonces, si yo tengo un Estado obeso que no alcanza a cubrir todo el gasto que se involucra, yo tengo que ver la forma de alguna manera ir reduciendo esos excesos. Y esos excesos se resuelven o reduciendo los gastos, ahí la pregunta es ¿qué gastos? O aumentando los ingresos, ahí la pregunta es ¿qué ingresos? Entonces no es un tema fácil, la política económica tiene que balancear, porque si se van por el lado de los impuestos, protestas. Si se van por el lado de los subsidios, protestas. Si se van por el lado de los gastos, protestas. Entonces, yo creo que el arte de la política económica es priorizar el uso de los instrumentos y ver cuáles decisiones tienen los menores impactos sociales posibles. La verdad es que el gasto por ejemplo, sector público, burocracia en general, pasó del 4,5% del PIB al 9,5% del PIB en la última década. Es una barbaridad. O sea, eso es un exceso desde donde se lo quiera mirar. Y el gran problema cuando uno no toma decisiones a tiempo es que se acumulan de tal forma las cosas que si no se lo resuelve, el día de mañana el ministro va a ir donde el presidente y le va a decir: presidente, no puedo pagar ni a las enfermeras, ni a los médicos, ni a los profesores, ni a los policías. ¿Y cuáles podrían ser las medidas de compensación para toda esta gente que la sale lógica de a esto no es que la desempleo? gente se quede sin trabajo, pues obviamente nadie tiene esa perversidad. Y bueno, sobre todo en el sector privado, ¿cuáles deberían ser? La idea es que esto sea un programa lo más integral posible, de tal suerte que las personas que se vayan desvinculando del sector público puedan trabajar o en empresas públicas anteriores que entran en esquemas tipo concesiones o alianzas público-privadas u otras que la ley lo permita, o que las propias empresas privadas, producto de bajar el costo de producción del Ecuador, darle oxígeno al sector privado, darles estímulos de producción, pueda ir captando, pueda ir absorbiendo esas personas que salieron del sector público por las razones que acabo de anotar. Esa es la lógica. ¿Y es esto posible en las actuales condiciones que tiene el país? No es un tema fácil y tampoco es un tema de corto plazo. O sea, si a mí me preguntan, ¿va a haber un costo social del ajuste? Mi respuesta es sí, va a haber un costo social. Pero si me preguntan, si dejamos así las cosas, ¿es peor? También les digo que sí. Entonces, lamentablemente, hay que poner en una balanza las decisiones y optar por aquella que es la menos dolorosa posible. ¿Por qué todos los analistas económicos y políticos, bueno, todos, pero la gran mayoría, aseveran de que aunque se está adquiriendo al final del día más deuda para solventar, y bueno, con un ordenamiento sin duda de la casa, como lo acabas de manifestar, pero se adquiere más deuda? ¿Pero por qué digamos, la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional ya pone en el país, ya lo pondría el país en ojos de respetabilidad en la comunidad internacional? ¿Por qué hay esta visión? Porque el Fondo Monetario es una especie de auditor internacional, es un aval internacional, que lo que hace es dar una suerte de garantía que el programa que aplique Ecuador, el programa económico de Ecuador es un programa técnicamente bien hecho, es sostenible y va a mejorar las condiciones económicas del país. No es que el gobierno salga a decirle al mundo: estoy haciendo bien las cosas, apláudame. No, es un externo que dice: el Ecuador está haciendo bien las cosas. Y por lo tanto el Ecuador sí es sujeto, por ejemplo, de inversión extranjera. Por ejemplo, ustedes ecuatorianos ya pueden replantear la deuda pública en las condiciones inadecuadas anteriores por deuda más barata. Por eso es que a pesar de que esta deuda es nueva, la deuda en el tiempo va a empezar a bajar, porque da el espacio para poder replantear la deuda, renegociar lo que sea que renegociar, canjear lo que haya que canjear, es decir,
cambiar una deuda cara por barata, y eso en el mediano y largo plazo va a mejorar las condiciones. Con respecto a los subsidios en el país, que tiene un gran impacto en el presupuesto general del Estado, hubo mucha presión social de distintos gremios para que no se suban los precios del diésel de uso industrial, porque decían eso tendría un impacto finalmente en la economía y finalmente en los productos y servicios a los usuarios. ¿Cuál es la lectura de la situación de los subsidios en el Ecuador? ¿Y cuál es realmente, si, digamos, evitando o no evitando los costos sociales y políticos, el país debe obligatoriamente abordar con responsabilidad? A ver, creo que es importante que se entienda que los subsidios por concepto no son ni buenos ni malos. Los subsidios son instrumentos que utilizan los gobiernos para apoyar a sectores que requieren la ayuda del Estado. Los países capitalistas tienen subsidios, los países socialistas tienen subsidios, los Estados Unidos tienen subsidios, los países socialistas también tienen subsidios. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que entender es que los subsidios tienen que cumplir un rol para que sean buenos subsidios, si no terminan siendo malos subsidios. ¿Cuál es un buen subsidio? El que es focalizado, el que es temporal, el que está presupuestado, el que no genera distorsiones a otros. Esos son buenos subsidios. ¿Cuál es un buen subsidio en el Ecuador? Por ejemplo, el bono de desarrollo humano. No porque sea óptimo, no porque no tenga sus problemas, claro que tiene sus problemas, pero está focalizado, está presupuestado, va de alguna manera al sector que tiene que ir. ¿Cuál es un mal subsidio en el Ecuador? Las gasolinas. Sí. Porque las gasolinas protegen a los que no deben proteger. ¿Cuál es un mal subsidio, por ejemplo, a mi criterio? El diésel, pero no el diésel del sector industrial, sino el diésel que yo uso en mi carro y pago $8 para irme a la costa, cuando yo sí tengo capacidad de pagar $20 por irme a la costa. Esos dólares que me está a mí ayudando el Estado son dólares que deberían dirigirse a sectores que sí requieren el apoyo. Ahora, es un poco complicado quizá por temas, eso, justamente de impacto, y los gobiernos siempre tratan de guardar su credibilidad y su popularidad. Sí. ¿Qué falta entonces? ¿O es también parte del facilismo que tenemos los ciudadanos de acostumbrarnos? Creo que la mejor forma de arreglar estos temas es de la manera más, yo diría, simple y plana posible. Todos pagan el precio que corresponda a los bienes, en este caso derivados del petróleo. Y ni siquiera le meto al gas, porque el gas es demasiada bulla para lo que realmente representa. Ya no es lo que fue en el pasado. Todos pagan lo que tienen que pagar. Pero a los sectores que pueden verse afectados, a la ciudadanía que puede verse afectada por alguna de estas decisiones, se les focaliza, se les compensa para que no haya el impacto. Por ejemplo, la compensación a los taxistas, ¿estuviste de acuerdo que se haga? A ver, en el caso de los taxistas, tal vez el esquema es algo distinto, pero lo que es transporte de carga. Y transporte público. Transporte público. Pesca artesanal, ahí yo diría sí justifica un subsidio directo, focalizado, temporal, pero no al revés, porque a veces se tiende un precio para el bucero, otro precio para el que tiene el vehículo particular, otro precio para el transporte de carga. Eso genera distorsiones. Termina siendo bucero el que no es bucero y taxista el que no es taxista. Entonces es mejor, y eso no lo digo yo, eso lo dice la experiencia de aplicación de subsidios. Un solo valor, un solo precio, y de ahí la compensación en sectores o personas que requieran el apoyo del Estado. El gobierno anuncia una segunda ley de fomento productivo, en el que vendrían reformas laborales, bueno, aunque las ha anunciado para el siguiente año, reformas tributarias, entre otras. ¿Cuáles son las medidas, por lo menos en el campo tributario, los incentivos tributarios, además de los que ya se aprobó en la primera ley, que el gobierno debería implementar? Impuesto a la salida de divisas, anticipo el impuesto a la renta, son anuncios que hace que no se terminan de concretar. A ver, el programa con el fondo no dice suban el IVA. El programa con el fondo dice usted tiene que pasar de un déficit a un superávit. Usted vea las formas cómo llegar, y ahí deja entre líneas algunas ideas, pero el gobierno tiene que saber cómo maneja. Yo no hablo de aumento tributario, porque de hecho en la Asamblea encontraría una gran negativa. Y yo también creo que es así. También creo que es así. Es más, técnicamente yo tengo mis objeciones al tema impositivo de pensar, por ejemplo, en un aumento del IVA en estas condiciones. Ahora tenemos una restricción de recursos de la banca por la contracción del crédito que no va al ritmo del crecimiento de los depósitos.
Y si a eso le sumamos IVA, puede ser una medida demasiado contractiva para el momento que tenemos. Pero más allá de eso, hay impuestos que son presupuestariamente importantes, pero son malos para toda la economía. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, que se puso supuestamente para que no salgan los capitales siguieron saliendo, y genera una seria distorsión y un serio problema para, por ejemplo, inversión extranjera. ¿Esto qué significa? Que hay que desmontar ese impuesto. Progresivamente. Pero como es tan importante, no podemos hacerlo de una sola. Progresivamente. Entonces hay que verlo en qué esquema o en qué forma de gradualismo se aplica un levantamiento de ese impuesto. Yo, por lo tanto, soy más cercano a pensar que es mejor un ajuste de gasto un poquito más intenso, a fin de evitar topar el tema impositivo, por las razones que acabo de citar. Porque no es que el IVA aquí es del 12 y en los vecinos es del 15, el 18, el 20, claro. Es toda la carga tributaria. Aquí tenemos impuesto a la salida de divisas que no hay en otros países. Aquí tenemos lo de distribución de los trabajadores, que no es un impuesto, pero es un coste de producción, que no tienen los otros países. Aquí tenemos un arancel promedio que duplica el de los países vecinos. Aquí el arancel promedio es del 12%, en Colombia y Perú es del 6%. Entonces aquí producir es mucho más caro. Una ley laboral muy rígida, inadecuada, una ley obsoleta que no permite la contratación. Eso me gustaría abordar, porque también supuestamente el condicionamiento con el Fondo Monetario está dinamizar el mercado laboral, el facilitar nuevas contrataciones, nuevas modalidades contractuales. Y también está el otro extremo de que hablan de que, claro, quieren volver a la precarización o quieren volver a la esclavitud o la explotación laboral, de ninguna manera. ¿Cuál deberían ser las herramientas que utilice el gobierno para dinamizar el mercado laboral que al día de hoy está rígido, obsoleto y no permite la creación de empleo productivo? Si hay personas que se pasen los semáforos en rojo, no quiere decir que quitemos los semáforos. Si hay empresas que actuaron de forma absolutamente violenta, si uno quiere, contra los trabajadores, tienen que ser sancionadas. Pero eso no quiere decir que armemos una estructura legal laboral contraria a las normas de poder contratar gente. Aquí tenemos dos tipos de contratos. Tú eres abogada, sabes más que yo. El de prueba a 90 días y el eterno. Porque no hay otras formas. Es imposible contratación en un esquema tan rígido. Sí. El tema de la opción de pago por horas. Es decir, los costos de contratación, los costos de despido. Ahora los jóvenes, que son la mayoría de los ecuatorianos, quieren trabajar por horas, quieren estar en su incluso la renuncia tiene una compensación. O sea, claro, si un trabajador son contrarios a los conceptos. Entonces se requiere una ley mucho más moderna, mucho más que se adapte a las circunstancias. Eso va a ayudar al trabajador. La ley tiene que ser equilibrada. Ni beneficiar al empleador, ni beneficiar al trabajador. Tiene que ser insesgada, tiene que estar en el medio. Pero lo que tenemos es una ley del año 20 con arreglos a lo largo de los últimos 100 años, me parece que por ahí no van las cosas. Eso es algo que el país necesita, con fondo o sin fondo. Pero normalmente estos temas le llaman como condicionamientos, cuando realmente nosotros tenemos que imponernos las decisiones que le ayuden al país a salir de la situación que está. Finalmente, Mauricio, el futuro económico del país. Si es que hacemos las cosas bien, ¿qué puede pasar? Si hacemos las cosas mal, ¿cómo le va a ir al Ecuador después de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Aclarando que el acuerdo con ellos no es la solución ni el mal de todos los problemas, sí diría yo que ahora se tiene un programa mucho más integrado, mucho más completo. Y si hay la convicción política, como dije al principio, para tomar las decisiones, esto va a dar resultados favorables posteriores. Es decir, esto se va a sentir en el ambiente, en el empleo, en el progreso, no en el año 2019. En un plazo un poco mayor se van a sentir los beneficios de un acuerdo de esta naturaleza, pero ahí se requiere, como digo, la decisión para tomar las acciones que correspondan y de esta manera poder preservar un mejor escenario de mediano plazo. Si se rompe el programa, por las razones que sean, les van a cortar el financiamiento del gobierno y el gobierno le va a tocar regresar donde los chinos o al mercado. Yo creo que es el peor de los... No se puede dar el lujo, digo yo, de irse por el lado equivocado. Por eso yo creo que en este sentido el incentivo es a que cumpla el acuerdo.
a pesar de que su popularidad probablemente se le vaya a reducir, pero los gobiernos están para tomar decisiones. Y la historia reconocerá que lo que hizo fue lo correcto y lo que el país requería en su momento. Muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Nos acompañó el doctor Mauricio Pozo haciendo un análisis de lo que ha sido la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Saben que pueden escribirnos aquí a las redes sociales que aparecen en pantalla y será hasta una próxima oportunidad. Recordar siempre, el amor y la libertad se conquistan todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.